Muy buenos días a todos. Ya estamos avanzando con los estudios y estamos en el video número 47. Esta vez, como ya terminamos lo que es aquí lo que es el tema del Espíritu Santo, que nos tomó 5 videos el poder explicarlo en su totalidad y llegar a la conclusión. Como ya vimos, ¿cierto?, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la ley, el Espíritu de la ley fusionado a la razón mediante el entendimiento. Y aquí, para entender mejor, en mucha más amplitud, tener una visión mucho más clara de lo que encierra aquí el Espíritu de Dios, vamos a ver lo que es el entendimiento. Y aquí, como siempre, el entendimiento, vamos a empezar por una definición del diccionario, pero antes de ir a ello, debemos de decir entonces que aquí el entendimiento es esencial. Es una facultad, primero que todo, es una facultad única de la razón. Es una facultad propia de nuestro Dios. La razón es la única que puede entender. No hay otra entidad. Si nosotros hablamos de ángeles, si hablamos aquí, si nosotros hablamos de arcángeles, hablamos de... Todas esas son figuras o criaturas que fueron creadas sin ninguna facultad que Dios tuviera. Solamente el hombre es el que tiene las facultades propias de su creador. ¿Ya? Es solamente el hombre. Solamente el hombre está hecho a imagen y semejanza de su Dios. Así que hay que entender, valga la redundancia, aquí hay que entender que el entendimiento, entonces, es una facultad única de la razón. Y el entendimiento solamente cuando a través de la ley de la fe, la fe natural, a través de la ley de la fe, empieza a desarrollarse en la persona y empieza entonces a crecer en entendimiento. Cada vez la razón va adquiriendo mayor facilidad mediante el ejercicio constante del uso racional de la ley. Entonces se va tornando cada vez más clara, más empoderada, ¿ya? La razón mediante el entendimiento se va volviendo más autónoma, se va volviendo más, va haciendo análisis más profundos. Así que por eso el entendimiento es algo tremendamente importante y clave, a pesar de que esta herramienta de la reconciliación, el arrepentimiento, los escenarios de prueba, ya aquí la oración, la convicción, la entrega, todos son patrones clave, ¿ya? Herramientas clave para entonces poder tener un desarrollo pleno de sus facultades. Y el entendimiento es una más que hay que entenderla. Hay que entender el entendimiento. Y aquí vamos a ver entonces lo que dice el diccionario. Aquí dice, tener ideas claras de las cosas. Tener ideas claras de las cosas, saber con perfección algo, cuando uno entiende, ¿cierto? Acuérdense que también el entendimiento nos da el paso a la comprensión, que es una de las facultades también más importantes, ¿ya? Solamente
con entendimiento se puede comprender algo, ¿ya? Pero uno no puede comprender si no tiene entendimiento. Por lo tanto, la comprensión tiene como base el entendimiento de su palabra. Y ahí entonces el diccionario da una definición bastante literal, da una definición aquí muy superficial, solamente basado en la definición de la palabra en sí, ¿ya? Y aquí vamos a empezar con algunas escrituras. Siempre es importante que cuando una palabra se repite mucho en las escrituras, es porque la persona necesita muchos puntos de vista, y uno debe de analizarlos todos los puntos de vista, ¿ya? Y tal como vimos con la realidad del Espíritu Santo, aquí, tal como vimos con esta realidad, que por la complejidad que representa, ¿ya?, el Espíritu Santo, entonces Dios lo muestra de muchas perspectivas. Por eso hay muchas escrituras que había que analizarla, pero había que analizarla a la luz del fuero interno del ser humano, porque es ahí donde se produce la santidad. Así que había que entenderla desde esa base, de esa base que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Acuérdense que esto es nuestro Señor Jesús, nos trajo esa verdad, que esto era un misterio para el hombre. El hombre no podía entender quién era, ¿ya?, y cuál era su relación con todo lo creado y con todo el universo, que todavía para el hombre sigue siendo un misterio el universo entero. Sin embargo, no así para quien entiende la ley de Dios. Y vamos a ver aquí la primera escritura que está aquí en Job, ¿ya?, el libro de Job, aquí capítulo 13, versículo 23. Dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Dice: hazme entender mi transgresión y mi pecado. Así que aquí acuérdense que Job tenía una particular concepción de sí mismo, una particular percepción de sí, en que él, debido a que hacía muchos sacrificios de animales, acuérdense que él sacrificaba por cada uno de sus hijos, ¿ya?, para que Dios pudiera perdonar las torpezas, ¿cierto?, de los hijos jóvenes que tenían. Acuérdense que pasaban en banquetes, pasaban ahí celebrando con todos los hermanos juntos. Entonces cada vez que hacían algo así, Job iba y entonces sacrificaba por cada uno de ellos. Y aquí estaba, entonces cuando Job es probado y se le quita todo, Job queda así, solamente su persona, nada más, no tenía nada alrededor de él, no era dueño de nada, lo había perdido todo, y entonces se pregunta a sí mismo, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Dice: hazme entender mi transgresión y mi pecado. Así que aquí hay dos cosas. Primero que todo, Job se pregunta: ¿tengo yo iniquidad? ¿Tengo yo pecado? Por la forma en que estoy siendo castigado, porque él pensaba que no era una prueba. ¿Ya? No, al igual que Job padecía, igual que de lo que padecemos todos, ¿verdad? Que a veces las pruebas más parecen un castigo que una prueba en sí. Así que debemos de tener cuidado con eso, pero aquí él se pregunta, y entonces dice: bueno, Señor, hazme entender, entonces,
¿de qué se trata todo esto? Hazme entender si he transgredido y si he pecado. Así que Job aquí pide el entendimiento y Dios se lo da. Dios se lo da finalmente después de mucho diálogo. Esta era una prueba muy difícil para Job y le tomó mucho tiempo llegarla a entender. Y Dios después le devuelve, por supuesto, todo lo que él tenía, pero aquí es importante entender que a veces uno se enreda con el escenario, porque a veces cree que es un castigo. ¿Ya? La prueba a veces uno piensa que es un castigo. Y Dios dice, Señor, ¿qué he hecho mal por el cual me estás castigando? Así que si la persona no sabe, la persona no sabe que está siendo probado. Y aquí Job le tomó mucho tiempo poder entender y cambiar de actitud y de percepción, de cómo, de ahí en adelante los escenarios para él. Aquí él dice, mira, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque tal como debemos de hacerlo nosotros. ¿Ve? Detrás de un escenario está Dios trabajando con uno. Así que, tal como lo hemos explicado ya en lo que significan los escenarios de prueba. Así que el entender aquí es necesario, ¿ve? Entender mi transgresión, pero también hay una ley ahí. Hay una ley implícita, que es lo que debemos de comprender de esto, y es que uno tiene que entender tanto el sistema de formación de Dios, así como el sistema de formación del mundo, porque bajo solamente la premisa del entendimiento podremos sacar entonces ese sistema del mundo. Pero si no lo comprendemos, no podemos sacarlo. Mientras no se produzca entendimiento, ¿ya?, del sistema malo, el instinto seguirá usando esa información y seguiremos generando conductas carnales. Así que por eso hay que tener en cuenta ese factor. Y aquí, por eso a Job le costó comprender, porque Job aquí le costaba creer que él había pecado. Le costaba creer que todas esas iniquidades estaban en él. ¿Y por qué? Porque nunca, ¿cierto?, se había preocupado plenamente de entender, ¿ya?, de entender el sistema malo. Y Dios le muestra y le da entendimiento sobre el sistema malo que estaba en él. Y entonces Job puede sacarlo. Aquí en Salmos 19:12, Salmos 19:12. Aquí, a ver, pero antes de ir a esa escritura, aquí a ver si logramos ir ahí a Job un ratito. Entonces, para poder entender aquí, se me pierde Job, aquí está. Aquí Job en los últimos capítulos. Aquí Job, un poco reflexionando con Dios, le dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Ves? Porque la persona, si no tiene entendimiento de un tema, lo mejor que puede hacer, por favor, investigue y entienda. Entonces después puede hablar, porque hablar sin entendimiento es oscurecer el consejo. Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Aquí Job generaba una conducta que no entendía y él pensaba que estaba bien. ¿A cuántos de nosotros nos pasa lo mismo?
Nos pasa que a veces creemos conocer bien, entender bien, y la verdad es que no. Mientras no sigamos profundizando, mientras no sigamos escudriñando el corazón de Dios, como lo dicen las Escrituras, que el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios, lo profundo que hay en su corazón. Y dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, cosas demasiado maravillosas, ¿sabe? El poder entender la palabra de Dios y el poder entender aquí de qué manera, en forma práctica, no imaginaria, sino que en forma práctica, alcanzar la santidad y luego alcanzar la salvación. Y aquí Dios le muestra aquí quién era Job, y Job se maravilla con esto. Dice, oye, aquí oye, la ley de la fe, oye, y dice, te ruego y hablaré, finalmente seré consecuente, dice, te preguntaré y tú me enseñarás, te preguntaré y tú me enseñarás, tal como lo está haciendo Dios con nosotros. Dice, de oídas te había oído, la verdad es que no tenía mucha idea de ti, la verdad es que no te conocía bien, aquí sabía que tú existías y todo, pero no había profundizado de la manera en que ahora lo estamos haciendo. De oídas te había, dice, mas ahora mis ojos te ven, tal como dijimos, vemos a Dios detrás del escenario. Vemos a Dios detrás del escenario, de los escenarios de prueba, aquí, que están fuera de uno. Y entonces Dios produce los reactivos, y entonces ahora sé con qué tengo que trabajar. Dios tuvo que poner muchos reactivos en Job, ¿ya? Para poder entonces aquí generar las malas conductas que tenía. Y entonces Job pudiera trabajar con ellas, y pudiera entonces alcanzar la santidad. Por eso aquí es una bonita lección la de Job, siempre es interesante leerla, siempre es interesante aquí los argumentos que ahí salen, ¿ya? Es muy educativo, es muy provechoso para esto que estamos estudiando. Por eso Dios lo dejó registrado en la Biblia. Así que y ahí entonces es lo que Job, ¿cierto? Pensaba que al principio aquí él estaba bien. ¿Cuántos de nosotros como cristianos pensamos que estamos bien? ¿Cierto? Y que estamos en la iglesia, y que guardamos las fiestas, y que guardamos sus mandamientos, y somos obedientes, ¿verdad? Y cumplimos con todo. Y la verdad es que estamos muy lejos. La verdad es que estamos todavía a miles de kilómetros de distancia si no hemos trabajado con toda su ley. ¿Ya? Si no hemos trabajado con su ley, estamos todavía muy lejos. Por eso es importante aquí entender, investigar y entender. ¿Ya? Entender. Aquí en Salmos 19, 12, Salmos capítulo 19, versículo 12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice, líbrame de los que me son ocultos. El mismo caso que le pasaba a Job, le pasaba a David. David no podía entender sus propias conductas. Y dice, David no podía entender sus propias conductas si Dios no le muestra mediante los escenarios de prueba. Porque fíjese, a Job le pasaba igual. Job no podía entender. Y dice, hazme entender
mi transgresión y mi pecado, dice ahí en Job. Y aquí dice, líbrame de los que me son ocultos, ¿ve? Porque el pecado se oculta, ¿ve? Está con muchas capas de cebolla, con muchas durezas del corazón. Ahí, ¿ve? Los pecados protegidos y justificados por la razón. Por eso aquí dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Y de qué manera lo libra a uno? Mediante el escenario de prueba, porque produce los reactivos, ¿cierto? Y entonces se reactiva aquí la información mala, ¿ya? Y entonces la pone al alcance de la razón, ¿cierto? Mediante el seguimiento, la pone al alcance de la razón para que la razón trabaje, ¿ya? Con lo que hay que corregir. Lo hizo Job, lo hizo David también para corregir sus propios errores. Por eso dice, líbrame de los que me son ocultos, porque el pecado está envuelto en las durezas del corazón, ahí está atrapado y no puede salir. No puede salir, la razón no tiene idea, hasta que Dios en los escenarios de prueba los reactiva. Aquí en Salmos capítulo 32, versículo 8, dice, te haré entender, aquí le habla Dios, aquí le habla a David, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aquí parece que David era un rey muy especial para Dios. Dios, aquí parece que David viene del linaje donde nace nuestro Señor Jesús. Así que David era un rey muy especial. Dios lo había puesto como rey en Israel y David tenía entonces aquí esta entrega, ¿cierto? También esta ley de la fe, ¿ya? Y escuchaba a su Creador. Por eso dice aquí, Dios le dice, te haré entender. ¿De dónde viene el entendimiento? ¿Ya? Aquí no le dice a David, bueno, te voy a agregar un espíritu especial para que tú puedas entender. No. Dios le entrega el entendimiento. Y dice, y te enseñaré el camino de su ley en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, dice tres cosas. ¿Ya? Primero, te daré entendimiento. Mediante la ley de la fe, te daré el entendimiento. ¿Ya? Y luego dice, te enseñaré el camino en que debes andar. Toda su ley. Este es el camino, toda su ley. Y dice, y sobre ti fijaré mis ojos, los escenarios de prueba. ¿Ve? Los escenarios de prueba, aquí. ¿Ve? Sobre ti fijaré mis ojos. Y ahí es donde uno ve a Dios detrás del escenario. Que Dios está trabajando con uno. Así que no podemos pensar que por eso uno tiene que cuestionarse. Uno tiene que cuestionarse a sí mismo y hacerse un seguimiento para entender. Porque si estoy haciendo todas las cosas bien, ¿ya? No podemos pensar que el escenario es un castigo. ¿Ya? En que confundo la prueba con el castigo. ¿Ya? No, aquí, por eso Dios le da la facultad a la razón para que se haga el seguimiento. ¿Ya? Para que Dios diga, bueno, lo estás haciendo mal, bueno, ya sabes por qué te está pasándote esto, ¿verdad? Entonces, ve, haz las cosas bien y te vamos a probar. ¿Ya? Te vamos a probar, pero no confundir la prueba con el castigo. Aquí David pensaba igual, pensaba que las pruebas eran un castigo. Dice aquí en Salmos 101, Salmos 101, versículo 2, ¿ya? Salmos 101, versículo 2. Dice, entenderé el camino de la perfección. ¿Ya? Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. ¿Ya?
Aquí entenderé cuando tú vengas, mediante tu ley, aquí vengas a mí, dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En la integridad, ¿ve? Aquí, habiendo sacado todas las conductas carnales, ¿ya? Y con esa integridad, acuérdense que la integridad es el conjunto de valores, ¿ya? Que abarcan la ética y la moral. ¿Ya? Todo eso es integral, todo eso es la integridad. Aquí en Salmos 119, versículo 27, dice, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Y aquí hay que detenerse un poquito. Aquí dice, hazme entender el camino de tus mandamientos. Cuando dice la palabra mandamiento, está hablando de la ley, ¿ya? De la ley de los mandamientos, pero también de la ley en general, de toda la ley. ¿Ya? Es un error pensar que podemos aquí, que la palabra mandamiento se refiere solamente a los 10 mandamientos. No, pensar así es un error y a uno le quita toda la visión que uno debe tener de la ley. Así que esa es una forma de limitarse a sí mismo, ¿ya? Sino que uno tiene que aquí entonces saber que los mandamientos abarcan mucho más que los 10 mandamientos que conocemos. Y dice, para que medite en tus maravillas. Porque ya uno cuando empieza a entender toda la ley, se da cuenta de lo maravilloso que es todo esto. Y lo mejor de todo es que a uno Dios lo hace partícipe. ¿Ya? Aquí que uno no tiene que caer en el concepto del llamado o del escogido, sino que se da cuenta que todos tenemos acceso. Aquí Dios cuando manda a sus discípulos a predicar, ¿cierto? Y entonces los manda a todo el mundo y a todas las gentes. No dice aquí, bueno, vayan y prediquen, pero solamente vamos a escoger a algunos, vamos a llamar a algunos nada más. No, porque entonces, ¿qué sentido tiene, verdad? Hablarle de esperanza a toda la gente y no dársela, ¿verdad? Y no entregarle, ¿ya? Decirle, lo lamento, usted no es escogida ni usted es llamada, así que ahí está la puerta, ¿verdad? Qué decepcionante todo eso, ¿verdad? Entonces, pero Dios no es así. Aquí Dios, la esperanza, la salvación, ¿ya? Y la ley de la fe natural la puso al alcance de toda la humanidad. Aquí en Salmos 119, versículo 73. 119, versículo 73, dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Es curioso que cuando usa la palabra entendimiento, no usa la palabra espíritu. Aquí como que se le va a agregar un espíritu extra, porque el entendimiento es el espíritu del hombre el que tiene que usar el entendimiento para santificarse. Dice, tus manos me hicieron y me formaron, tal como lo hizo en la creación. Y entonces ahora la parte interna, ¿cierto? David entiende y dice, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. David entendía que había no solamente 10 mandamientos, sino que había aquí toda una ley que había que seguir. Dice, y aprenderé tus mandamientos. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 8, dice, la ciencia del prudente está en entender su camino.
Fíjense que es maravillosa esta escritura porque mire lo que dice. La ciencia del prudente, ¿cierto? De la persona que guarda los valores de Dios, ¿ya? Dice, está en entender su camino, está en entender quién soy. Su camino está diciendo. ¿Eh? Dice, en entender quién soy, cuáles son las leyes que me afectan, en que yo puedo entender mis emociones, en que yo puedo entenderme a mí mismo, puedo entender a los demás, puedo comprender las diferentes realidades, ¿ya? Y trabajar con ellas. Así que dice, más la indiscreción, ¿ya? La indiscreción de los necios es engaño. ¿Ve? ¿Por qué es engaño? Porque uno se engaña a sí mismo. Si uno está a ese lado, ¿cierto? Del mundo, uno está en el mundo, uno se puede engañar a sí mismo, ¿verdad? Uno puede justificar la maldad, uno puede aquí, mediante los argumentos, uno se puede convencer a sí mismo que lo que hizo está bien, ¿verdad? Y que como lo está viviendo y como está haciendo las cosas, están bien. Y nadie tiene que decirle nada. Muy parecido a lo que Job decía, ¿verdad? ¿Habré pecado yo? ¿Habré transgredido la ley? ¿Ve? Aquí Job trataba de explicarse lo que estaba pasando con él. Pero aquí dice entonces la indiscreción de los necios es engaño. Aquí hay personas que viven al son de sus instintos. Aquí en Isaías 11, versículo 3, Isaías capítulo 11, versículo 3, dice, y le hará entender diligentemente, y le hará entender diligentemente, le dará el entendimiento y la razón, ¿cierto? Aprenderá a trabajar con su ley. Dice, y le haré entender diligentemente en el temor del Eterno, en el temor, aquí en el respeto que uno debe tener a Dios por su palabra, por su palabra. Dice, no juzgará, aquí según la vista de sus ojos, no, ya no voy a percibir, ¿ya? Según lo que veo, no, voy a percibir según lo que entiendo. Dice, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, tampoco. No puedo juzgar por lo que estoy escuchando ni por lo que estoy viendo, sino con el entendimiento de la razón, basado en su ley. ¿Y esto quién lo dijo? Lo dijo, ¿esto quién lo desarrolló? Aquí en Isaías 11.3, ¿ya? Nuestro Señor Jesús. Porque ahí Dios le está diciendo de qué manera va a desarrollar todas sus facultades y de qué manera va a percibir, ¿ya? Y va a juzgar la realidad. Aquí en Isaías 44, versículo 18, 44, 18, dice, no saben ni entienden, porque cerrado están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Aquí dice, no saben ni entienden. ¿Pero por qué? ¿Acaso Dios le dio una menor calidad de creación? ¿Un espíritu que no pudiera entender? No, aquí dice, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver, porque no quieren ver. La persona se ha cerrado su corazón, ¿ya? Y rechaza todo el mensaje de Dios. Y dice, cerraron sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Se negaron a escuchar a su Creador. Ese es el problema. Se negaron a usar la ley de la fe, porque están diseñados para alcanzar la salvación, pero Dios no le dobla el brazo a nadie.
¿ya? Aquí la persona tiene que darse la oportunidad, entonces, de probar para saber si es cierto lo que Dios está diciendo. Aquí en Jeremías 9, Jeremías capítulo 9, versículo 24, dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Verdad? Aquí personas que, acuérdense que la alabanza de sí mismo está basada en el centralismo. ¿Ya? La persona se siente capaz, se siente desarrollada, se siente dueña de su voluntad, ¿ya? Que es lo que se llaman los soberbios en la Biblia, ¿ya? Y no dan gracias a Dios que todo lo que son, ¿ya? Y todas las capacidades que tienen se las ha dado Dios, ¿ya? Y por eso dice aquí: más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, en entenderme a través del conocimiento de su ley, ¿ya? Y dice que yo soy el Eterno, en entenderme y conocerme que yo soy el Eterno, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Nos dice aquí, bueno, sobre una parte de la tierra solamente, no está abarcando todo. La misericordia, el juicio y la justicia al alcance de toda la humanidad, ¿ya? Aquí dice: porque estas cosas quiero, dice el Eterno. ¿Ve? Esa es la voluntad de Dios, que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Y que todos, entonces, mediante la ley de la fe, puedan entrar en el camino hacia la salvación. Y justamente esa misericordia de Dios, ese juicio, aquí le dará la cordura a la razón, y justicia, aquí, para que anden con una conducta justa ante Él. Aquí en Daniel 9:22, ¿ya? En Daniel 9, versículo 22, dice: y me hizo entender, ¿ya? Y habló conmigo diciendo, ¿ve? Me hizo entender, que quiere decir abrió su razón, ¿ve? Para que usara su razón, Daniel. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido, ¿ya? Para darte sabiduría y entendimiento. Que esas dos cosas es la que da Dios. Le da entendimiento primero, y después la sabiduría para manejar toda su ley. Y es lo que estamos aprendiendo aquí, esta sabiduría de Dios, de cómo entonces la ley tiene un impacto en el corazón, ¿ya? De cómo impacta y de cómo genera conductas, ¿ya? Conductas sean erradas o sean justas ante Dios. Dice aquí en Daniel 12, versículo 10, Daniel 12, versículo 10, hablando del final de los tiempos, hablando de las conductas que tendrán las personas, dice: muchos serán limpios aquí en su corazón. La persona trabajará en la purificación. Y dice: y emblanquecidos y purificados. ¿Ve? Limpios, emblanquecidos y purificados. Aquí dice: los impíos procederán impíamente. ¿Ve? Ellos seguirán en su mundo. Aquí en el mundo de la carne, formación de los padres, de la educación, de la sociedad. Procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, ¿ve? Porque ellos mismos cerraron el entendimiento, ¿ve? Porque una vez que la razón se niega a escuchar, entonces se cierra el entendimiento.
Dios no entrega entendimiento a alguien que se está negando a escuchar. Por eso el entendimiento solamente a quienes usan la ley de la fe para escuchar a su Dios. Dice aquí en Romanos, tengo que terminar el versículo, dice, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los entendidos, aquí la razón, comprenderán. ¿Qué comprenderán? Toda su ley. Aquí en Romanos 15, 21, en Romanos 15, 21. Aquí en Daniel quería detenerme otro poquito, porque lo que aquí está hablando es del final de los tiempos. Y justo ahora, Dios en el final de los tiempos está entregando este conocimiento de quién es el ser humano, esta verdad de quién es. Aquí en Romanos 15, 21, en Romanos 15, capítulo 15, versículo 21, dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Sino como está escrito. Sino como está escrito. Y aquí, al igual que la escritura de Daniel, habla del final de los tiempos. Y se les dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él. Nunca. Nadie les enseñó el conocimiento de la ley. Y nunca les fue anunciado acerca de él. Nunca lo dieron a conocer como Dios era. Y dice, y esas personas verán, como dice aquí. Y los que nunca han oído de él, los que nunca han oído la ley de la fe, ¿verdad?, entenderán. Se les entregará el entendimiento. Por favor, repitamos la última parte. Y los que nunca han oído ley de la fe, los que nunca han oído, entenderán. Entenderán. Esa es la clave de todo esto, de esta ley de la fe, de esta maravillosa ley de la fe. Aquí en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el hombre natural? Ya lo habíamos mencionado esta escritura, pero de otra perspectiva. Pero ¿cuál es el hombre natural? Entonces es la persona que no conoce a Dios. Es la persona que aquí vive con la formación de sus padres, ¿cierto? Ya conocemos la formación del mundo. Y dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Las cosas del Espíritu, aquí, de Dios, que es su ley. Dice, porque para él son locura y no las puede entender. No, porque tiene que dársele entendimiento. Si la persona lo quiere entender, entonces tiene que utilizar la ley de la fe para que Dios le pueda entregar el entendimiento. Y dice, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué no las puede entender? Porque es manejado por sus instintos. Mientras no utilice la ley de la fe, no puede Dios entregarle entendimiento. Este es el pase. El pase es la ley de la fe al entendimiento y al uso de la razón. Y ahí puede entender las escrituras. Pero una persona que utiliza sus instintos no puede entender las escrituras. Y eso es el hombre natural. Aquí en 1 de Corintios 14, versículo 9, aquí una última escritura concerniente al tema del entendimiento. Aquí, al tema del entendimiento, una última escritura, dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible,
¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Verdad? Por eso tiene que, uno en esto tiene que tener mucha claridad para poderlo hablar. Imagínense si yo estuviera hablando algo que solamente yo entiendo. Ustedes dirían, oye, este caballero en realidad está hablando para sí mismo, porque no se entiende nada lo que dice. Por eso dice aquí, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, entonces dice, ¿cómo se entenderá entonces lo que decís? Dice, porque hablaréis al aire. Por eso es importante todo lo que hemos venido hablando. Aquí, buenas definiciones, buena investigación, una buena dedicación, una buena entrega total. ¿Ya? La persona, entendimiento, Dios lo entrega. Cuando ve que la persona está interesada en toda su ley, Dios lo entrega abundantemente. ¿Ya? Y por eso aquí es importante entender esto. ¿Ya? Es importante entender que Dios no se niega a entregar el entendimiento de su ley. Y Dios dice que lo da abundantemente a quien se lo pida. Ahí un poco entonces lo que es esta ley del entendimiento, esta ley del entendimiento que es clave y es necesario que la tratáramos, que aquí pudiéramos ver bajo qué circunstancias se fueron dando, ¿verdad? Y cómo la ley del entendimiento es lo que Dios entrega. ¿Ya? Es lo que Dios entrega cuando una persona se bautiza. ¿Ya? Dios entrega el entendimiento, cuando una persona se bautiza, entrega el entendimiento de su ley, del espíritu de su ley. ¿Ya? Llega uno a entender cuál es el espíritu de la ley. La razón lo entiende y lo almacena y produce conductas. ¿Ya? Eso es lo que se entrega en el bautismo. ¿Ya? El entendimiento. Y el entendimiento es el que tiene que crecer. Por eso cuando estudiemos las parábolas de las minas nos vamos a dar cuenta que Dios le entrega una porción de entendimiento. ¿Ya? Una porción de entendimiento que es la que se entrega según la persona aquí mediante la ley de la fe. Mediante esa ley entonces le entrega una porción de entendimiento y la razón empieza a trabajar. Y en la medida que se va empoderando, en la medida que se va creciendo en entendimiento, en conocimiento, en ciencia, ¿ya? Y en toda ley, entonces la persona puede lograr los objetivos que Dios tiene para ello. Así que el entendimiento sigue siendo una herramienta clave, una herramienta esencial, ¿ya? Una herramienta para reflexionar. Por eso uno aquí, fíjese que mediante el entendimiento uno puede reflexionar todo el día y uno puede orar todo el día. Hay una ley que dice ahí, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? No hay un tiempo especial que uno pueda utilizar para hablar con Dios. No, usted puede, aquí en cualquier momento, Dios está detrás de cada escenario. Por lo tanto, Dios siempre está ahí para escucharlo. Dios dice ahí, heme aquí. ¿Ya? Entonces llamarás y yo diré, heme aquí. ¿Ve? Aquí Dios dispuesto, ¿ya? Para completar su preciosa obra en nosotros. Así que no pierdan la confianza. Aquí Dios está con nosotros y trabajen con mucha confianza en su ley. Por eso hagan un trabajo bien hecho, bien dedicados, entregados aquí en cuerpo y alma. Y hagan la inversión, vale la pena. Hagan la inversión porque es la vida la que está en juego. Aquí, por eso uno tiene que dedicarle el máximo de atención que necesita la ley, ¿ya? Para poder desarrollar todas las cualidades
esenciales para alcanzar la santidad y alcanzar las promesas de salvación y de vida eterna. Aquí no sé si me alcance el tiempo para... A ver, vamos a ver cuánto me queda. Sí, me queda un poquito. Aquí vamos a hacer la introducción aquí a lo que es la ley de la distorsión, porque también es necesario conocer la otra cara de la moneda. Es necesario entender, ¿ya?, en qué consiste esta ley de la distorsión. Aquí hay varias escrituras que hablan de ello, pero vamos a ver, como siempre, primero lo que es una buena definición del diccionario que nos ayuda en esto. Aquí es muy importante, entonces, proveerse siempre del diccionario. No podemos apartarnos del diccionario, aquí es esencial. El diccionario, como la Biblia, es esencial. Aquí, la distorsión, entonces dice, significa torsión, significa torcedura, significa deformación, ¿ya?, de algo que se deforma, ¿ya? Dice deformación de imágenes, de sonidos, de señales. La distorsión es una torsión, como dice, algo que se enrolla así, se retuerce, ¿verdad? No algo natural, ¿cierto? No algo natural que está ahí, sino que es algo que está distorsionado, ¿no? Está ahí enrollado. Dice sonidos, señales, etc. Dice producidos por una transmisión o reproducción, ¿no? Acción de torcer o desequilibrar la disposición de figuras en general, o de elementos artísticos. Y aquí, entonces, la distorsión, ¿cierto?, es algo que se deforma, ¿cierto? Es como una figura normal, ¿verdad? De repente se deforma la figura, ¿ya? Y esa es entonces aquí la definición literal, ¿ya? Es lo que dice el diccionario. Siempre es bueno tener una base literal de lo que significa las leyes, porque de esa forma entonces se empieza a tener una base de una definición exacta de lo que dice, ¿ya? De manera que cuando hablemos entonces con una definición clara, ¿ya? Y así sin temor a equivocarnos, sin temor a que a veces, yo me acuerdo cuando era adolescente, aquí aprendía muchas definiciones de palabras, pero basado en el sentido que las personas le daban a esas palabras, ¿eh? Y no la base del diccionario. Y ahí finalmente terminaba hablando palabras que no entendía. Entonces cuando hablaba, nadie me entendía. Luego yo estaba hablando con definiciones erróneas. Y aquí vamos a revisar algunas escrituras. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre la ley de la distorsión. Aquí vamos a ver una escritura que está aquí en Segunda de Pedro. Antes de ir a esa escritura, lo que hay que mencionar es que la distorsión, ¿ya?, la distorsión se produce por una... la distorsión se produce en el corazón de la persona. Acuérdense que las durezas del corazón es la distorsión. Acuérdense que ¿quién era el autor de la distorsión? Era Satanás, porque Satanás aquí había distorsionado todo el argumento que Dios tenía. Todo el argumento. Y Dios decía una cosa, él decía otra, ¿ya? Y acuérdense que en el huerto del Edén, ¿cierto?, les dice aquí, les clava la duda ahí a Adán y Eva, ¿cierto? Los pone dudoso,
¿cierto? Dios les había dicho, si comes de esa fruta vas a morir. Pero aquí viene Satanás y dice, no, no van a morir, ¿verdad? Y le empieza a distorsionar con el argumento. Ya vamos a estar viendo eso también aquí, pero aquí lo importante es que el instinto es el encargado de distorsionar la verdad. Y ya habíamos visto aquí, aquí ya habíamos visto, ¿cierto? Lo que era, aquí ya habíamos visto entonces la parte mecánica de la distorsión, ¿cierto? Ya habíamos, así a grosso modo, habíamos visto que lo que eran los mecanismos de defensa. Porque aquí hay dos cosas que logran la distorsión. ¿Ya? Hay dos elementos que logran la distorsión. El primero es el mecanismo. ¿Ya? Dijimos, o es que el ser humano gobernado por los instintos. ¿Ya? Entonces cuando se enfrenta a realidades muy duras, ¿ya? La razón no lo soporta. ¿Qué quiere decir? La razón no tiene un soporte sobre el cual entender lo que le está pasando. ¿Ya? No tiene un soporte para entender lo que le está pasando. Entonces, ¿qué hace? El instinto acciona un mecanismo de defensa para distorsionar la percepción que tiene sobre la realidad. Entonces la persona empieza a crear el argumento para poder explicarse lo que está pasando. ¿Ya? Y entonces puede suavizar, ¿ya? Aquellas cosas que no sean tan duras. Yo digo aquí, ¿sabe? Hay mucha gente que todos ven lo que pasó, ¿ya? Y entonces le dan los nombres que tiene esa acción. Todos dicen, bueno, ¿sabe? Aquí la golpeó, la maltrató, ¿cierto? La humilló. ¿Ya? Y entonces la persona cuando tiene que defenderse dice, no, nada de eso es cierto, la verdad es que yo solamente quise que ella entendiera lo que yo estaba diciendo, y disfrazan la realidad y le ponen otros nombres. No la verdad objetiva, sino que le ponen otros nombres. ¿Ve? Entonces la persona está creando un mecanismo mediante el argumento, ¿cierto? Para que la razón no sienta el impacto de una realidad que no puede enfrentar porque no tiene un soporte que la sostenga. No tiene una base que sostenga, ¿cierto?, lo que está enfrentando. ¿Ya? Tal vez estoy siendo un poco enredado en todo esto, pero ¿sabe? En el próximo video lo vamos a explicar con mucho detalle, con mucha claridad, porque ahora aquí el tiempo nos pilló el tiempo, y vamos a ver esta ley de la distorsión con estas dos elementos que hay ahí, que son necesarios entonces entenderlo para, ¿cierto?, saber cuándo somos carnal o cuándo somos espirituales. Hay que verlo en detalle, no lo hemos visto todavía, todas las agravantes que esto tiene, todas las agravantes que esto tiene. Así que nos vemos entonces, si Dios quiere, en el próximo video.